profética para el mes de noviembre. ¿Será que en el mes de noviembre Dios nos encontrará ordenado? Empecemos desde ahora. La idolatría y el pecado embrutece y te hace perder la identidad de ser hecho hijo de Dios. Mes de noviembre, cuidémonos las autoridades de la corrupción, porque en aquel tiempo había reyes y sacerdotes corruptos. Los reyes corruptos por el poder y los sacerdotes corruptos por el miedo. Hoy nosotros tenemos la responsabilidad de ser esos reyes y esos sacerdotes. No perdamos el corazón de niño, porque el corazón de niño es puro, sincero, como lo fue Josías, el rey más joven de apenas 8 años. El orden y la reforma trae un tiempo nuevo y un avivamiento. Oremos por las próximas fiestas y especialmente por Pascua, porque el Señor colocará su sangre y el ángel de la muerte pasará por alto nuestras casas, nuestras vidas y el ministerio que el Señor nos ha encomendado. El mes de noviembre es un mes de avivamiento. Pero también será un mes donde Dios supervisará nuestro orden y nuestra limpieza espiritual. Será un mes para determinarte en poner su palabra como fundamento en tu vida. Será un mes donde Dios manifieste a los que estuvo ordenando en lo secreto. Mes donde se romperá toda idolatría en el hogar, idolatría de Acera, de Baal y de Mamón. Dios viene a rendirnos cuenta, a pedirnos cuentas para que rindamos cuentas con Él. Estaremos cara a cara y daremos cuenta al Dios del cielo. Será un momento crucial para nosotros los ministros, para ponernos firmes en la brecha, en el llamado de Dios. Será el mes donde Dios iluminará el entendimiento de sus hijos con revelación para arrepentimiento. Mes donde la palabra será una espada, un martillo o una cruz según la necesitemos. Mes de avivamiento personal para el mes de noviembre. Cuánto ya no hemos preparado, y en el domingo pasado estamos caminando en estas coordenadas proféticas para este anteúltimo mes del año, para prepararnos para diciembre, que será el último mes del 2024. Vamos a cerrar una temporada para prepararnos lo que será el año 2025. Aleluya. Por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria, por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria, por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria, por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria, por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria, por siempre, amén. Aleluya. Amén, amén y amén. Dale la gloria al Señor esta mañana, iglesia.
Le damos la bienvenida al Espíritu Santo que ya está aquí. Aleluya. Se apagan las luces que están sobre el hombre para que Cristo venga y ocupe su lugar. Padre, tú delante de mí y yo detrás de ti. Y como siempre te digo, si tú no hablas por mi boca, yo no hablaré. Pero si tú hablas por mi boca, yo diré todo lo que el Espíritu Santo quiere que diga a esta congregación. Padre, habla. Que nosotros, tus siervos, oímos lo que el Espíritu Santo va a ministrar en esta mañana. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, papá. Gracias. Dios te bendiga, iglesia. En esta mañana con algunos nos vimos el miércoles, con otros nos estamos viendo hoy. Y te vuelvo a decir gracias por todos los que realmente oraron por nosotros. Fuimos muy bendecidos en esta asignación, pero muy bendecidos. Así que gracias por las oraciones. Quedaron puertas abiertas nuevamente para ir nuevamente a Rawson y bueno, y por supuesto a Caucete, que ya es nuestro segundo hogar, como dice la profeta Daniela. Ella cuando viene acá dice su segundo hogar, nosotros nuestro segundo hogar allá. Hemos estado una semana intensa ministrando en Caucete, en 25 de mayo, y un fin de semana con mi hija, que fue una experiencia, la primera vez que ministramos juntos en el mismo evento, y yo sé que no va a ser la última, y sé que también va a ir mi hijo, y sé que va a ir mi esposa, para seguir ministrando y llevando el reino de Dios, extendiendo el reino de Dios y su justicia. Así que gracias al Señor por todo el equipo que fue en esta oportunidad, por Yamila, que tuvo la bendición de conocer, que quería conocer San Juan, ahí por el maestro Brian, por el anciano Miguel, por la profeta y aún por mis nietitos, que también ellos van a servir. Porque mirá que hay que estar en los eventos, y los niños a veces... Pero benditos los niños que ustedes de bebé los ponen en el altar del Señor. Dice, instruye al niño. Instruye al niño. Y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dios te bendiga, iglesia. Toma asiento. Quiero tomar la palabra, una de las coordenadas proféticas de este mes, que dice, el orden y la reforma trae un tiempo nuevo y un avivamiento. Mes de noviembre será una vida ordenada para dar cuenta de nuestro orden. Y yo voy a tomar la porción del Salmo 119, 133. Y me encanta porque es el salmista David, o el rey David, orando a Dios. Y mire qué oración diferente. Y qué bueno que nosotros tenemos el ejemplo de este rey. Porque nosotros siempre nuestras oraciones son más para pedir que para agradecer, ¿o no? ¿O no? Ay, pastor, pero si la palabra dice pedid, y sí, la palabra dice pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que llama se le abrirá y el que busca encuentra. Pero también la palabra de Dios dice, sean conocidas vuestras peticiones con todo ruego, pero con acción. Con acción. Entonces no solamente tenemos que pedir, sino tenemos que agradecer. Y qué bueno, porque en este versículo el Señor no es que le pide al rey o al salmista que tiene que hacer tal cosa, sino que es el salmista, es decir, el protagonista que está orando al Padre, porque usted conoce el Salmo 119. ¿Qué es el Salmo 119? El salmo más que de la Biblia, el salmo más largo de la Biblia, tiene 176 versículos y el David se va presentando delante del Señor, pero es una oración, hermano, profética, porque si usted lee todo el Salmo 119, ¿cuánto hemos leído alguna vez? ¿Cuánto hemos leído todo el Salmo 119?
Qué bueno, qué bueno, qué bueno allá. Beto que es nuevito allá. Qué bueno que lo ha leído. ¿Y cuánto? A ver, de los carneros viejos. ¿Cuánto lo hemos leído de los carneros viejos? Todo el Salmo 119. Los 176 versículos. Y si vos lees el Salmo 119 te vas a dar cuenta que en ningún momento David pide algo personal para él. Él lo que pide es ser mejor hijo de Dios. Él lo que pide es purificarse delante del Señor. Él lo que pide que la palabra de Dios sea su alimento. Usted sabe que cada porción, el Salmo 119, está dividido por porciones de 8 versículos. Y cada porción está coronada por una letra del alfabeto hebreo que tiene un significado. En esta porción del Salmo 119, 133 está coronado por la letra Pei, que significa boca. Decir boca, porque la palabra dice: si confesares con tu boca, ¿no es verdad? Entonces hay cosas que las tengo que confesar. El que confesare sus pecados y no los encubre y se aparta de él, será perdonado y prosperado. Por eso David viene orando bajo esa revelación profética, y en un momento no es el Señor, sino es él mismo que le dice: Señor, ordena mis pasos con tu palabra, y que ninguna iniquidad. Qué tremendo, hermano. La palabra iniquidad significa maldad, perversión, lo que viene de maldiciones generacionales. Que ninguna maldición generacional, que ninguna maldad, que ninguna perversidad, que ninguna corrupción se enseñoree, es decir, se apodere, se entrone, tenga control en mi corazón. Se enseñoree de mí. ¿Cuántos nos gustaría orar así? Porque te vuelvo a repetir, esto no es una demanda de Dios que le dice al rey: mirá, vos tenés que ordenar tus pasos. Es él mismo que le dice: Señor, ordena mis pasos. ¿Sabes lo que está haciendo el salmista? Le está permitiendo al Señor que lo examine. Decía: ay, ay, ay. Y ese es el problema con algunos cristianos. Y perdónenme, y también que hay ministros acá, también es problema con algunos ministros. Porque hay cristianos y hay ministros que no les gustan ser examinados. Pero benditos nosotros, los hijos que están acá, y creo que los ministros que estamos acá esta mañana, que sí, yo soy uno que quiero ser examinado por el Señor. Que el Señor, si ve que hay algo que yo tengo que corregir, que el Señor me lo diga. Y que yo le pregunte también, no solamente esperar que Dios me lo diga, que yo le pregunte: Señor, ¿te agrada como yo estoy caminando delante de tu presencia? ¿Te agradan mis pasos delante de ti? ¿Hay algo que yo tengo que ordenar, que a lo mejor yo creo que está ordenado, pero tú que conoces todo? Es decir, Dios que conoce todo, Dios que sabe lo más secreto de nuestro corazón, que Dios conoce lo más íntimo de nuestros pensamientos. Dímelo, Señor. Dímelo para que yo lo pueda ordenar. Y que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Que ninguna maldad, perversidad, corrupción se apodere de mí. Porque en la palabra también de la coordenada profética para este mes dice que en aquel entonces hubo reyes y sacerdotes que se corrompieron. Algunos por miedo, otros por conveniencia y otros porque eran manipulados y sobornados. Y nosotros, la iglesia de hoy, no estamos excepto de esos ataques. Porque nosotros en este tiempo, la iglesia, somos los reyes y sacerdotes. Porque Él lo dice, Apocalipsis 1:6, y el Padre nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces decir: yo soy rey y yo soy sacerdote. Y me tengo que cuidar de estas cosas. Tengo que permitirle a Dios que me examine y que ordene lo que tenga que ordenar en mi vida. Ordena mis pasos con tu palabra. ¿Con qué le pide que ordene? Con su palabra. ¿Sabes lo que significa
esa partecita de la oración, ordena mis pasos. El salmista le está diciendo, Señor, yo quiero tener total dependencia de ti. ¿Dónde estamos los que dependemos de Dios? Porque hay gente que a veces son independientes. ¿No conocés gente que dicen, no, yo y Dios, Dios y yo? Hace así, como hace mi nietito. Nosotros tenemos que depender de Dios. Tenemos que estar sometidos a Dios, sujeto a Dios y después sujeto a autoridades puestas por Dios. Nosotros no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Lo dice también este mismo salmista en el Salmo 100. Él dice, somos ovejas de tu prado, Señor, y no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. ¿Sabe quiénes son la gente que no le gusta que Dios los supervise y los gobierne? Son la gente que vive en una vida anarquista. ¿Qué es ser un anarquista? Vivir sin gobierno. Son la gente que en una congregación ellos se gobiernan a sí mismos, pero no les gusta que nadie les marque los pasos que tienen que marcarles para que puedan cambiar y ordenar. Los anarquistas dicen, a mí nadie me va a decir qué es lo que yo tengo que hacer. A mí nadie me va a dar órdenes. Que si esos son los anarquistas espirituales. Los que se gobiernan a sí mismos. Pero decir, los hijos de Dios, los que queremos ser ordenados, nos vamos a dejar ordenar por el Señor y por su palabra. ¿Y a quién va a usar Dios en la palabra? Va a usar la palabra escrita en tu casa. Por eso tienes que tener una vida de altar en tu casa. Tienes que tener tiempos a solas con Dios y lectura de la intimidad de la palabra. Pero Dios va a usar al vaso, ministro, líder, mentor de una casa ministerial para que sea la boca, esa letra P que corona estos 8 primeros versículos, para que ese ministro sea la boca que Dios use para ordenar tu vida por medio de la palabra. Aleluya. Por eso el salmista decía, Señor, yo quiero vivir una vida dependiente de ti. Necesito que ordene mis pasos con tu palabra. ¿Dónde están esa gente que dice esta mañana, pero de verdad, que dice, Señor, ordena mis pasos con tu palabra? Yo necesito depender únicamente de tu palabra, porque tu palabra me sustenta, porque tu palabra es alimento, porque tu palabra es espada, porque tu palabra es martillo, porque tu palabra viene a transformar mi vida y mi corazón, porque tu palabra es viva y tu palabra es eficaz. Aleluya. Por eso yo reflexionaba y hice esta oración cuando Dios me dio esta palabra para compartir hoy. Y le dije, Señor, ordena mis pasos. Ordénalos por tu palabra. Indícame si hay cosas que todavía tengo que ordenar. Y te pido por favor que ninguna iniquidad se apodere de mí. Porque tú tendrás que orar este versículo. Si tú quieres vivir una vida ordenada. Porque mira, iglesia amada, donde no hay orden, no hay bendición de Dios. Porque Dios es un Dios ordenado. Y te vuelvo a decir, hay gente que no le gusta ni que le ordenen, ni ordenar cosas. Esa gente vive bajo la unción de, que siempre te enseño, decirlo sin miedo, de Minguito Tinguitela. Para los que nos ven de otro país, Minguito Tinguitela es un personaje argentino que lo hacía un actor argentino. Y Minguito Tinguitela, que decía, sé igual. Para él le daba todo igual. Y hay cristianos que cuando no se dejan ordenar, ellos viven así, como Minguito Tinguitela, sé igual para la gloria de Dios. No es igual. Es decir, hay cosas que no es todo igual. Hay cosas que no es todo igual. Y hay gente que no somos iguales.
Porque veo que dice, los pastores son todos iguales. No, hay ministros que marcamos la diferencia. Los cristianos son todos iguales. No, hay cristianos que marcan la diferencia. Los evangélicos son... No, hay evangélicos que no viven religión, viven relación con Dios y marcan la diferencia. Entonces no somos todos iguales para la gloria de Dios. Tenemos que marcar la diferencia. Pero ¿cuándo vamos a marcar la diferencia? Cuando yo le permita al Señor que Él ordene sus pasos por su palabra. Entonces le manifiesta al Señor un espíritu dependiente de Él, discipulante. Que mi corazón esté dispuesto a que se me enseñe y se me diga lo que tengo que hacer. ¿A cuánto les gusta que les digan lo que tiene que hacer? 1, muy bien. 2, vos levantá la mano con conciencia, porque mira que después Dios te va a venir a ordenar, Y a los que no les gusta, yo te aconsejo que te empiece a gustar. Que te empiece a gustar, porque Dios va a venir a ordenarte. Y Él dijo y anticipó aquel 11 de enero. Él va a venir con espada, Él va a venir con martillo y Él va a venir con cruz. Así que algunos, si viene con espada, si el Señor le tiene que cortar la cabeza, te estoy hablando espiritual, le va a cortar la cabeza. A otros les va a cortar la lengua, bueno, aparte. Si tiene que venir con martillo para romperte y hacerte de nuevo, va a venir con martillo. Y si tiene que venir con cruz para que crucifiques tu carne con todos sus deseos carnales, va a venir con la cruz. Y va a venir con clavos. Y son los mismos clavos que el Señor experimentó. Y dicen que eran bien largos y bien gruesos. Así que mejor ordenémonos nosotros. Porque el Señor dijo, no, a mí nadie me va a ordenar. Que nadie te va a ordenar. Yo voy a venir con la necesidad según yo vea en tu corazón. Si tengo que venir con espada, voy a venir con espada. Si tengo que venir con martillo, voy a venir con martillo. Y si tengo que venir con cruz, voy a venir con cruz. Por eso el salmista dice, qué inteligente y qué sabio. Porque él dijo, antes que el Señor venga, más vale yo me presento. Señor, ordena mis pasos con tu palabra y no permitas que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Mira, él le está diciendo al Señor que no quiere dar pasos en falsos para tropezar y caerse. Él no quiere tropezar con la misma piedra. Por eso, hermano, es necesario que Dios ordene nuestros pasos. Porque hay cristianos que siempre tropiezan con la misma piedra, porque no se dejan ordenar sus pasos. Porque el Señor dice que Él mandará sus ángeles para que nuestro pie no tropiece en piedra. Y ahí están las verdades a media. Porque la gente dice, bueno, entonces es responsabilidad de Dios no hacerme tropezar, porque Él dice mandar a sus ángeles, pero no a cualquiera, porque hay que leer la demanda para que la promesa sea cumplida. ¿Cuál es la demanda? El que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, entonces a ese sí Dios le mandará su ángel para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Por qué? Porque este del Salmo 91:1 que le está pidiendo al Señor, este salmo, según los estudiosos, se le atribuye no a David, sino a Moisés. Le está diciendo, Moisés en el medio del desierto, con ese hermoso pueblo que heredó para pastorear, con ese pueblo tan simpático. Usted conoció al pueblo de Israel, ¿no? La característica, tan simpático, tan obediente, tan amable con el siervo de Dios. Él, pasando esa travesía por el desierto, le dice al Señor, necesito vivir bajo tu abrigo y necesito estar bajo tu sombra para poder soportar no solo el calor de este desierto, sino a todo este lindo pueblo. Y no eran ni 30,
ni 20, ni 50. Eran miles. Así que imagínate nosotros pastores, si con 20, con 30, con 50, con 70. Imagínate a Moisés con miles. Y usted conoce cómo era Israel. Fue una generación, hermano, que no se dejó ordenar por Dios. Usted si toma conciencia, toda una generación murió. ¿Usted sabe que lo que es morir una generación entera y no entraron a la tierra prometida? Por la rebeldía que había en el corazón, porque nunca se dejaron ordenar sus pasos por Dios mediante el líder y sacerdote que Dios les había puesto llamado Moisés. Al contrario, se rebelaban, murmuraban y se quejaban. Es decir, si alguna similitud es pura coincidencia. Porque ahora no hay pastores, gente que se queje, murmure. No, ahora hay gente obediente, gente alegre, que cuando vos le decís una sola vez las cosas, ellos se dicen, sí señora, sí señor. Hoy no estamos en el tiempo de Israel. Pastor, ¿qué está diciendo? Eso era para Israel. Eso era para el AT, para el Antiguo Testamento. Ahora estamos en el NT, en el Nuevo Testamento. Ya vino Jesús, pastor. Vino la gracia. Y vinieron los pajaritos. Y las flores. Y todo es color de rosa. Y todo es light. Todavía en la iglesia de Cristo, siglo XXI, tecnología avanzada, hay gente contumaz, rebelde y desobediente que no se dejan enderezar sus pasos por Dios y menos por la palabra. Te vuelvo a decir, esos son los anarquistas, los que se gobiernan así mismo. Por eso esa gente dentro de las congregaciones son gente que tienen problemas con la sujeción a la autoridad. Son gente que se rebelan contra la autoridad, que no les gusta que nadie les llame la atención ni les diga qué es lo que tiene que hacer. Pero hay otros que son como David. Yo quiero ser parte del grupo selecto como la generación de David. Déjame ordenar mis pasos por la palabra, Señor, y que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Porque quiero vivir una vida dependiente de Dios y no independiente. Aleluya. ¿Cuántos quieren vivir así? Aleluya. Mirá, ¿cómo vivía Israel? No solamente en el desierto, sino en la época de los jueces. Vamos a Jueces 21-25. Aleluya. Pero antes quiero terminar con este concepto que se me había ido. ¿Usted conoce el dicho que hay gente que dice, bueno, pero un tropezón? Pero ¿cómo dice el dicho popular? Un tropezón. ¿Cuándo nos hemos tropezado alguna vez? ¿Vieron cuando está la baldosa más alta que la otra? Una tiene una palabra. ¿Cómo es eso cuando está más? La rebarba. Veo que usted se va a caminar y algunos ya están esperando que se caiga para reírse, y usted, por la gracia de Dios, se acomoda y no se cae y hace como que nada pasó y sigue caminando. Pero dice el dicho, un tropezón. Pero si yo no dejo ordenar mis pasos con la palabra y siempre tropiezo una y otra vez y otra, va a llegar un momento que me voy a caer. Me voy a caer.
Por eso el dicho dice, un tropezón no es caída, pero varios tropezones, en cualquier momento será la caída. Por eso antes de ir a Jueces quiero ir a Proverbios 16, 18. Por eso el Señor nos aconseja por el libro de Proverbios. ¿Cuánto hemos leído todo el libro de Proverbios? Hemos terminado, ¿se acuerdan? Mes de octubre era la directiva de leer todo el libro de Proverbios. Y vos te habrás encontrado el día 16 de octubre con este versículo. Porque Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. ¿Por qué? Porque los que no se dejan ordenar son gente que viven en autosuficiencia. Y el autosuficiente, la característica que tiene que es orgulloso. Y tiene orgullo en su corazón. Porque dice antes del quebrantamiento está ¿qué? La soberbia. Y antes de la caída, por eso un tropezón no es caída, pero si vuelvo varias veces y no dejo que Dios ordene eso que tiene que ordenar en mi vida sobre mis pasos, tanto voy a tropezar que voy a caer. ¿Por qué? Porque antes del quebrantamiento está la... Que son la gente que dicen, yo no necesito de nadie. Soy yo y Dios, Dios y yo. Y no necesito de nadie. No necesito ni del consejo del pastor, no necesito del consejo del anciano, no necesito del consejo del mentor, no necesito del consejo de la pastora, no necesito el consejo de los hermanos mayores. Soy yo y Dios, Dios y yo. Decí altivez, autosuficiencia, soberbia. Dice que antes de eso está el quebrantamiento. Pero si la persona no entiende con eso y sigue tropezando con la misma piedra y no ordena sus pasos por la palabra, dice que después viene la caída. Porque la caída es la altivez de espíritu. Ya el problema no está solo en el corazón, pasó al espíritu de la persona. Porque mientras está en el corazón, es el quebrantamiento, porque Dios quiere tratar el corazón. Pero si la persona no cede, ¿usted conoció gente que prefirió morir en su ley, pero no pedir ayuda? Yo he conocido gente así, que prefirieron morir en su ley, pero no pedir ayuda. Es decir, esa es la soberbia. Y ese es el quebrantamiento. Dios permite el quebrantamiento de ese corazón, a ver si se arrepiente y reflexiona para que no le venga la caída. Porque después dice que después de esto, si esa persona no se deja ordenar los pasos por la palabra y se deja enseñorar de la iniquidad, apoderar de la maldad, ¿qué viene después? La caída, que es la altivez de espíritu. Yo no quiero estar ahí. Yo quiero quebrantarme mejor delante del Señor y que el Señor ordene mis pasos por su palabra y que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Y quiénes son estos? ¿Quiénes son estos que en el quebrantamiento, en vez de arrepentirse, manifiestan la soberbia y que antes de la caída manifiestan la altivez de espíritu? Mirá, los que dicen o piensan, yo no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer, es decir, que nadie me ordene. Yo vivo y hago lo que quiero. Y le agregan un plus y dicen chan chan. Usted conoce a esa gente y dice, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Nadie me va a ordenar lo que yo tengo que decidir. Yo hago lo que yo quiero. Chan, chan. Bueno, dice el Señor. Porque hermanos, si hay algo que el Señor hace es que nos da libre albedrío. Y cuando Él ve que nosotros no queremos, el Señor se corre. ¿Y sabe lo que dice? Bueno, cocinate en tu propio caldo. Y hacete cargo de las consecuencias que vendrán por la desobediencia. Pero ¿qué pasa con la gente? Que ni se hacen cargo y siempre encuentran un culpable. ¿Y quién tiene la culpa? Primeramente, el pastor.
el pastor tiene la culpa. Y si no le basta con el pastor, el anciano tiene la culpa. Y si no le basta con el anciano, la diaconisa tiene la culpa. Y si no le sobra todavía excusas, los porteros tienen la excusa. Porque cuando yo entro me dicen y me ordenan dónde me tengo que sentar. Y yo me quiero sentar donde yo quiero. Y los más desfachatados son los que dicen: Dios tiene la culpa. Porque decir que hay gente para todo. Los más suavecitos se meten con el presbiterio de una congregación. Bueno, el pastor, ya estamos acostumbrados a los pastores. El pastor tiene la culpa, el diácono tiene la culpa, el portero tiene la culpa, el maestro tiene la culpa, el adorador tiene la culpa, el baterista tiene la culpa. Todos tienen la culpa. Pero hay otros más desfachatados que ya dicen: Dios tiene la culpa. Yo no quiero estar ahí. Decí conmigo: estos son los cristianos anarquistas. Te vuelvo a repetir que dentro del reino de Dios están dentro del reino, pero viven la época de los jueces como Israel vivía en aquellos tiempos. Y ahora sí, vamos a Jueces 21-25. Qué tremendo. Esta gente que no se deja ordenar los pasos por Dios mediante la palabra y no les importa si la iniquidad se enseñoree de ellos viven como vivía Israel en el tiempo de los jueces. ¿Cómo vivía Israel en esos tiempos? Jueces 21-25. En estos días. Es decir, y estos también son los días. No había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Vos conocés gente evangélica cristiana que viven así? Que ellos, como no se dejan gobernar por Adonai, porque Adonai, cuando vimos los nombres de Dios en el año de la manifestación de sus nombres, fue el primer nombre que nosotros ministramos aquí. Adonai, que significa el Dios que gobierna mi vida. Como ellos no se dejan gobernar ni por Adonai, entonces ellos dicen: para mí no hay rey, yo hago lo que a mí bien me parece. Ordena mis pasos, Señor, con tu palabra, y no dejes que ninguna iniquidad se apodere de mí. Decí conmigo: David sabía todo esto y él no quería eso para su vida. Por eso David ora de esa manera, porque David había leído el libro de Jueces, conocía lo que había sido Israel en los tiempos de los jueces. Y David dice: yo no quiero eso para mi vida, Señor. Yo no quiero vivir una vida anarquista. Yo no quiero vivir una vida autosuficiente. Yo no quiero olvidarme de que tú me ungiste y me posicionaste en el palacio. Me sacaste detrás de las ovejas de mi padre. Me honraste. Me pusiste como padre espiritual a Samuel. Que Samuel, cuando estaba por partir, no me dejó huérfano, sino que le dijo al profeta Natán: cuídalo y enséñale para que él cumpla el propósito con que Dios lo llamó y con que Dios lo ungió. David tenía bien grabado eso en el corazón. Por eso él decía: Señor, yo no quiero vivir una vida como los jueces. Por favor, ordena mis pasos con tu palabra y no permita que ninguna perversidad, corrupción se apodere de mí. Aleluya. Decir, y esa es la oración que tenemos que hacer nosotros, sus hijos. Y qué bueno los cristianos que desean lo mismo para sus vidas. Qué bueno sos cristiano. Porque mira cuál es el consejo profético. Isaías 58, 13 y 14. El profeta dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad
en mi día santo. Y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Y lo venerares, no andando, dice el profeta, en tus propios caminos. Porque estos son los que no se dejan ordenar los pasos. Andan en sus propios caminos. Ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces, decía en el 13 está la demanda. Cuando nosotros, por el consejo profético, decidimos retraer el pie en los caminos malos y caminar en el día santo y agradable del Señor. Cuando no andamos en nuestros propios caminos, ni nos gobernamos con nuestras propias palabras, entonces para esa gente, decía, eso es para mí. En el 13 está la demanda, pero en el 14 está la promesa. Por eso, iglesia amada, no te dejes vender en estos tiempos gato por liebre. Porque te podés comer un gato pensando que es una liebre. Porque en estos tiempos se predican verdades a media. Esos son los predicadores motivacionales, que para que la agenda no se le corte, para que la agenda siempre fluya y no se le corte otras cosas entre la agenda. ¿Usted me entiende? Ellos van con mensajes de motivación a la iglesia. Entonces le dice, el Señor te dice que te pastoreará siempre, que será Él el manantial en tu vida, en el tiempo, pero no les dice la demanda, que tenés que retraer tu pie del mal. Que dejes de andar en tus propios caminos y que te dejes de gobernar con tus propias palabras. Eso no se lo dicen, porque eso, pastor, es muy confrontativo y la gente viene con demasiado problema de las casas para que uno los confronte. Vamos a darle el yogur light. Eso, el yogur griego, que viene ahí con cositas, con confitura, con pasas de uva que es dulce, con un poquito de almendra, ¡ay, qué rico ese yogur! Pero cuando te dan el yogur puro, la leche espiritual, porque el yogur se hace con leche, y cuando hay un ministro que te predica y te da la leche espiritual no adulterada, para que deje de ser niño y crezca y comienzas a ser maduro, para que se te pueda dar el alimento sólido, cuando está la leche espiritual no adulterada, la leche es pura. ¿Y cuánto hemos dado la gloria al Señor? La leche es pura. ¿Cuánto hemos probado leche pura del campo recién ordenada? Yo he estado en el campo de mis tíos allá en Trenquelauquen y he probado leche recién ordenada de las 6 de la mañana. Hermano, tiene otro sabor completamente diferente que a la leche procesada. Por eso hoy en día hay muchos mensajes procesados, muchos mensajes con agua, ahí alivianando. No sea cosa que el mejor diezmador de la iglesia se me vaya, porque yo lo confronto con la verdad de la palabra. Que no sea cosa que cuando venga con el sobre al altar y me haga así, me esté condicionando y me diga, cuidado con lo que me decís, porque si a mí no me gusta, que se vaya. Porque Dios es Jehová Jireh. Y Dios es el Dios de nuestra provisión. Y si vos andás en la verdad de la palabra, te puedo asegurar que cómo te va a proveer Dios, de donde menos pensás, Dios te va a bendecir, los recursos te van a llegar, vas a ir a un lugar y donde no te honraron, donde no te valoraron, ese lugar te va a honrar y el Señor te va a pagar por todo lo que otros te robaron. Te lo puedo asegurar. Por eso, decí mejor la verdad. Ay, pastor, pero ofende. ¿Y cuánta gente ofende a Dios? No le importa nada, decía el mensaje. Se ofende, que se ofenda. Mi abuela decía, tienen dos trabajos: ofenderse y desofenderse.
vos habrá librado tu alma. Gracias, papito. Gracias, Padre amado. Gracias. Sí, Señor, siempre. Vos sabés que siempre lo voy a hacer. Siempre. Aleluya. Entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. ¿Cuál es la heredad, Señor? Le pregunté yo ¿cuál es la heredad de Jacob que nos darás a comer? Y él me dijo: los que siempre se dejen ordenar mis pasos, sus pasos por mi palabra, y no permitan que la maldad se apodere de ellos. La heredad de Jacob fue que, terminando Jacob sus días, apoyado en su vara, bendice a cada uno de sus hijos y bendice a sus nietos, los hijos de José. Y Dios le cambia el nombre de Israel a Jesurún, que usted sabe que hemos aprendido que Jesurún significa el que vive o hace las cosas como Dios quiere y como Dios le agrada. Cuando tú te dejes ordenar los pasos por el Señor, por la palabra, y permitas que ninguna iniquidad se apodere de ti, el Señor te va a bendecir y te va a dar de comer la herencia de Jacob. ¿Cuál es la herencia? Que terminarás tus días con vara en mano. Vara en mano espiritualmente significa autoridad en mano. Y Dios te va a dar la posibilidad de, antes de partir, de bendecir a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y Dios quizás en ese momento hasta te cambie el nombre para entrar al reino de los cielos. Porque Apocalipsis dice que Dios tiene una piedrecita blanca con un nombre nuevo que se nos será revelado en los cielos. Quizás vos no te des cuenta, pero por tu fidelidad al Dios eterno en esta tierra, Dios en el día de tu partida cambie tu nombre como Israel, y cuando llegues al cielo y te entregue esa piedra, ahí te va a declarar cómo el Señor te conoció en todo tu caminar en la tierra, por de cómo le serviste a Dios y de qué manera lo hiciste. Porque para Dios no hay nada escondido y nada que Él no tome en cuenta. Esa es la heredad de Jacob, de llegar hasta nuestros finales del día siendo bendecidos por Dios. Porque cuando tropezamos, inmediatamente nos dimos cuenta y fuimos al altar a hacer esta oración: ordena, Señor, mis pasos con tu palabra, y no permitas que ninguna iniquidad se apodere de mí. ¿Qué vas a decidir esta mañana? ¿Qué vamos a decidir? Por eso, para terminar, Dios habla mucho de la palabra. Ordena mis pasos con tu palabra. Por eso el libro de Santiago, y voy terminando con esto, Santiago 1, 22, dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Porque decir los que se dejan ordenar sus pasos por la palabra, que son hacedores de la palabra. ¿Y qué es el hacedor de la palabra? Que cuando vos oís el mensaje, lo aplicás a tu vida.
Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, es decir, los que no se dejan ordenar, hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. 24. Porque él se considera a sí mismo, por eso decía, no te pastorees con tus propias palabras, no seas tú tu propio gobierno, porque el que se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era. Cuando en la mañana nos miramos al espejo para lavarnos la cara, cepillarnos los dientes, peinarnos, vos te mirás, pero después te vas y estás todo el día acordándote de que te viste en el espejo, de que te lavaste los dientes, que te peinaste, que te sacaste la lagaña. Vos después te olvidás. Ya lo hiciste, te presentás en el espejo, te lavaste, hacías y te vas. Bueno, dice el Señor, los mismos son los que oyen y no hacen. En el momento se alegran, dicen, ay, qué bueno esto, pero después así se olvidan y no la ponen por obra. 24, versículo. Porque el que se considera a sí mismo y se va, luego acá está, luego se olvida cómo era. Pero el 25 dice, mas el que mira, es decir, esos son los hacedores, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aleluya. Y ahí Dios marca, dale la gloria al Señor. Y ahí Dios marca la diferencia entre los que nos dejamos ordenar nuestros pasos por la palabra. Somos hacedores de la palabra, ponemos por práctica la palabra, no somos olvidadizos de la palabra. Entonces Dios te dice, sos mi bienaventurado hijo, hija, serás 3 veces bendecido, serás 3 veces dichoso, serás 3 veces feliz, serás 3 veces bendecido y prosperado por todo lado, a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, por todos lados. Aleluya. Decir, estos somos nosotros, los que oramos como David. ¿Y cómo oró David? Y no permitas que ninguna iniquidad se apodere de mí. Y termino con esta reflexión. Jesús no es solo nuestro Salvador, Él es Señor de señores. ¿Cuántos lo creemos? Decir Adonai, el Dios que gobierna. Y cualquier área de nuestra vida que no está sometida a la palabra de Dios, escuche esto, oiga mejor dicho esto, que es muy importante. Si todavía hay áreas de nuestras vidas que no están rendidas a Dios y a su palabra, va a haber una competencia de señoríos. El señorío de Cristo y el señorío de Baal. Porque Baal significa el señor de la noche, el señor de las tinieblas. Va a haber una competencia, porque Cristo te va a querer llevar hacia su reino, pero si vos no accedes a someter esas áreas a Dios, el otro te va a querer llevar a su reino, que es el reino de la noche y el reino de las tinieblas. Por ahí se dice que nosotros, por la sangre de Jesús, que hoy vamos a participar, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero eso no termina cuando fuimos trasladados una vez que aceptamos a Cristo y nos arrepentimos. Tenemos que cuidar de no volver a ese reino de donde salimos. Porque la gente piensa que acepta a Cristo y que ya está. No descuidemos una salvación tan grande. Porque la salvación es por gracia, sí,
Pero la salvación también debemos cuidarla porque la podemos perder. Por eso algunos comienzan bien y terminan mal. ¿Cuánta gente vos viste que empezó bien el evangelio y después terminaron mal? ¿Por qué? Porque se confiaron en sí mismos y ya dejaron de buscar a Dios. Ya dejaron de dejarse gobernar por Dios y se comenzaron a gobernar a sí mismos. Ellos dicen, yo ahora ya no necesito ni de un mentor, ni de un tutor, ni de un padre espiritual. Ahora yo soy Él y yo y Dios. Cuidado. Mira, hay que tenerlo y decirle, cuidado. Cuidémonos. Porque yo todavía necesito de Dios. Y todavía necesito que el Señor siga ordenando mis pasos. Y necesito de un padre y de un mentor mayor en la unción para que me siga ministrando. Como siempre te digo que lo hago con mi Padre espiritual y me sigo sentando para que Él me siga enseñando. Pero de ahí yo me levanto con la enseñanza, la aplico, Dios me agrega su revelación y la ministro y la vivo en mi impronta. Por eso, iglesia amada, no es solamente llevar el diezmo y la ofrenda y decir yo cumplo. Paternidad es mucho más que eso, que un sobre y que una ofrenda. Es mucho más que eso. Pero hacer conmigo, se te tiene que revelar primeramente la paternidad de Dios. Porque si no se te revela la paternidad de Dios, nunca vas a salir de la orfandad espiritual. Por eso hay muchos ministros y muchos cristianos en los templos huérfanos. Porque no se les revela la paternidad. Entonces son ellos y el Dios. Hace así. Allá arriba, el Dios allá. Allá hace lejos y hace años, allá. Dios. Y cada tanto se acuerdan, Dios, ¿estás ahí? Ah. Pero siguen haciendo ellos. Decir, Pepe. Y otra vez se acuerdan cada tanto, Dios, ¿estás ahí? Socórreme, como Pedro que perezco. Ay. Pero los que caminamos con paternidad revelada de Dios. Padre, papá, ¿está bien como lo hago? Padre, ordena mis pasos para que mi pie no tropiece en piedra, papito. ¿Te agrada como lo estoy haciendo? Dime cómo lo hago. Qué diferencia, ¿no? Entre una religión. Muy bien, hija. Y vivir una relación. Qué diferencia. Yo agradezco a Dios por el día que Dios se me reveló como padre. Y agradezco a Dios cuando Dios me hizo transicionar a estar bajo una paternidad. Y tomar el modelo e imitar la fe y la conducta de mi padre. Porque así lo ordena la palabra. Dice, imiten y consideren cuál fue la conducta de ellos e imiten su fe. Pero esa fe dice, imiten su fe, su obediencia, su humildad, su quebrantamiento, su búsqueda de Dios, su corazón enseñable, su lealtad, su integridad, su veracidad, su integridad. Es mucho imiten su fe. Entra muchas cosas en imiten su fe. Que si Jesús no es solamente Salvador, Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y cuando hay una parte de mi vida no doblegada a ese Rey, va a haber una competencia de señoríos. Por eso tendrás que rendir tu vida al señorío de Cristo. ¿Cuántos quieren rendir sus vidas realmente esta mañana al señorío de Cristo?
Bien decía, y me encanta esto lo que decía Martín Lutero, padre de la Reforma: hay partes de nuestro corazón que todavía necesita ser evangelizada. Te lo vuelvo a decir. Martín Lutero, ¿cuántos conocen a Martín Lutero? Es el padre de la Reforma. Fue el padre de la Reforma. Solo por fe. Por la fe el justo vivirá, justificado pues por la fe. En Cristo tenemos paz para con Dios y el perdón de nuestros pecados. Él decía, todavía hay áreas de nuestro corazón que tienen que ser evangelizadas. Mirá, si no rendimos nuestra vida totalmente a Cristo y nos dejamos ordenar por Él, nuestros pasos por su palabra, peligramos que ese Señor de la noche tome dominio sobre nosotros. ¿Por qué? Por eso David decía, Señor, que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Porque cuando Satanás ve puertas abiertas en el corazón de un cristiano, es el acceso que él tiene para entrar. Y no te va a poseer para endemoniarte, te va a influenciar para sacarte del propósito de Dios. Y ya te va a engañar. Entonces son los cristianos que se comienzan a gobernar a sí mismos. Y ellos mismos son los que se preguntan y mismos se contestan. Por eso esos cristianos nunca buscan el consejo paternal, nunca buscan el consejo del presbiterio, y menos le preguntan a Dios, porque ya Satanás los engañó y ellos se gobiernan a sí mismos. Por eso decía el consejo profético, retrae tu pie del mal para que no andes en tus propios caminos y no te alimentes de tus propias palabras. Entonces yo te voy a bendecir y te voy a pastorear siempre, y en la sequía saciaré tu alma, y habrá manantiales en medio de los desiertos. Nuestra vida tiene que estar plenamente guiada por el Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros. Levanta tu manito. Ordena mis pasos con tu palabra, y que ninguna iniquidad se enseñoree de ti. Te animo, orá toda esta semana bajo este versículo. Oralo toda la semana, pero oralo. Más allá de tus oraciones, de tus peticiones, orá este versículo y decirle, Señor, ordéname durante toda una semana. Mirá, de este domingo al otro domingo, y después vení y contame qué sucedió en la semana. Porque cuando tú le permites a Dios que ordene tus pasos, te puedo asegurar que el Señor va a venir a indicarnos qué cosas tenemos que ordenar. Y cuando tú lo ordenes, prepárate, porque lo que te espera es reforma, es limpieza, es avivamiento, es fuego y es incienso en el altar. ¡Aleluya! Cuando tú accedes a ese orden, lo que te espera es limpieza, es reforma, es avivamiento, es fuego, es incienso en el altar. Y vas a ser bienaventurado en todo lo que hagas. En el nombre de Jesús. Levanta la manito. Aleluya. A mí me encanta porque yo veo caras de este lado sedientas de eso. Y se te va a cumplir. Lo vas a recibir, porque yo puedo sentir algunos corazones de este lado la demanda que le pusiste a la palabra, y por cuanto has creído y has tomado la palabra, orá toda esta semana bajo esta promesa y no te muevas del altar. Cuando estés orando, ordena, Señor, mis pasos con tu palabra. No te levantes del altar, porque Dios te va a indicar las cosas que tengas que ordenar. Y Dios lo va a hacer. Y Dios lo va a hacer. Y esto no solamente es para el pueblo, es para nosotros los ministros, hermano. Porque perdónenme los ministros, ustedes son ministros. Si les quepa el zapato, pónganselo. Pero yo he conocido ministros tercos, contumaces, que no toman el consejo de nadie, que ellos son ellos y Dios, Dios y ellos, que ya no tienen más nada que aprender, que ya lo saben todo y que nadie les tiene que ordenar lo que tienen que hacer. Pero benditos los ministros
que todavía con un corazón quebrantado y discipulado, le decimos: Señor, enséñame en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Aleluya. Yo he visto ministros que tomaron el consejo e hicieron tal cual el Señor les aconsejó cuando vinieron a la consejería espiritual, pero hoy veo los resultados en ellos. Pero he visto a otros hermanos que no tomaron el consejo, hicieron lo que quisieron y todavía viven así, haciendo lo que quieren, no ordenando ni sus vidas personales, viviendo en concubinato, no estando casados. Y el ministro debe ser casado, marido de una sola mujer, y que gobierne bien su casa. Y gobernar su casa no es que todos los hijos tienen que estar en el altar y tienen que ser profetas, no. Que gobernar la casa es no permitir el pecado dentro de sus casas, estorbar a sus hijos hasta la última consecuencia como ministro competente del evangelio. Eso es gobernar bien la casa del ministro. No que todos tus hijos, orá por tus hijos y ojalá que sean ministros y que estén en el altar y tengan llamado. Pero lo primero que tenés que hacer como padre, me estoy adelantando un poquito al Congreso, y ahí te lo dejo. ¿Querés más? Los varones que vengamos el 18 al Congreso PEM, el varón de Dios como padre, como esposo y como ministro, el Señor te va a dar cada coordenada hermosa y cada perla y diamante apostólico y profético, que si lo pones por obra, cómo va a cambiar las cosas. Iglesia, si comenzamos a ordenar nuestros pasos por la palabra, ¿cómo va a cambiar tu vida este mes? ¿Cómo va a cambiar tu vida este mes? ¿Cómo va a cambiar? Dios va a cumplir lo que te prometió. Estaba esperando el Señor que te quebrantes en el altar, que vengas al altar y le digas: Señor, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se apodere de mí. Vas a ver cómo cambiará tu vida espiritual, tu economía personal, tu casa, tus hijos, tu hogar. Aleluya. Prepárense en pastores, porque sus congregaciones van a cambiar. Van a cambiar. Van a cambiar. Aleluya. Gracias, Jesús. No te creas que yo no tuve que quebrantarme muchas veces. No te creas que yo, siendo ministro, yo no tuve que seguir trabajando en mi terquedad. Muchas veces en mi obstinación, en creerme que era así como tenía que hacer las cosas, hasta que el Señor me comenzó a decir: es así, no es como tú te crees. ¿Estás dispuesto al cambio? Porque Dios me confrontó en la transición, me dijo: ¿estás dispuesto? Yo recuerdo aquella primera clase de la escuela apostólica, cuando el apóstol, usado por el Espíritu Santo, nos enseñó que el pueblo sin profecía se desenfrenaba. ¿Qué significaba el jazón de Dios? ¿Sabés que algunos ministros se burlaban? Escuchen, ministros, no ovejas, ministros sentados en esa escuela se burlaban del apóstol. ¿Qué jazón? ¿Qué el jazón? ¿Qué es eso del hebreo? Vamos, me decían a mí, no perdamos tiempo. No, le dije yo a uno, yo me voy a quedar acá. Esto es lo que yo necesito. Yo no quiero desenfrenarme, ni que el pueblo que Dios me dio a pastorear se desenfrene. Yo necesito la revelación y la profecía. Yo no me voy a mover de acá. Yo me voy a quedar en esta escuela, en lo que estaba esperando. Allá vos, y para vos es el jazón, el jarrón. Y se reía y se burlaba. Yo no juzgo a nadie, hermano. Pero en la ola de COVID del 2022 partió. ¿Sería su tiempo? No sé. Quizás lo sería. Pero nosotros acá estamos para la gloria del Señor. Usted y yo somos sobrevivientes post pandemia,
que el Señor nos dejó con un propósito. Y si así el virus nos haya tocado, no morimos, vivimos. Porque Dios sabía y sabe que todavía nuestro corazón desea aprender. Y Dios te necesita, pastor y pastora, para que seas el reformador. El reformador de tu casa, del ministerio que Dios te ha confiado. Seas el reformador de la congregación que Dios te ha dado. Seas el avivador del avivamiento de los últimos tiempos. Por eso el Señor nos dejó. Algunos habrán partido, sí, en el tiempo de Dios. No lo sé. Solo Dios lo sabe. Pero nosotros que seguimos viviendo, pidamos vidas para seguir ordenando nuestros pasos y que ninguna iniquidad se enseñoree de nosotros. Dios te bendiga el que va a ver esta enseñanza. Seas ministro, seas hijo de Dios, seas hijo de una casa. Que este mensaje te ayude a entender que necesitamos que el Señor siga ordenando nuestros pasos por su palabra y que ninguna iniquidad jamás se apodere de nosotros. Que Dios te bendiga. Levanta tu manito.